La Dirección de Educación Normal presenta EduCiencia Podcast. Amigos del podcast EduCiencia, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en un episodio más. Soy David Silva y a nombre de la Dirección de Educación Normal le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar en un episodio más de esta segunda temporada del podcast EduCiencia. El día de hoy un tema muy interesante, una especialista que nos va a estar dando todas sus experiencias, todo el conocimiento que tiene de este interesante tema, política educativa en la formación de docentes. Para platicar de este tema, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la maestra Emma Natalia Trujillo Pérez. Ella actualmente es la coordinadora académica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, SEMSIS, de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Un gusto saludarte, un gusto saludar también a todo el público y toda la audiencia. Muchísimas gracias por su tiempo, por permitirnos conocerla, por compartirnos toda su experiencia. Antes de comenzar esta, más que entrevista, yo se lo decía a usted, es una plática, es escucharla a usted con todo este conocimiento que tiene de la política educativa, de la incidencia que tiene en la formación de las y los docentes. Quiero que nos platique a toda la gente del podcast EduCiencia quién es la maestra Emma Natalia Trujillo Pérez, un poquito de su formación docente, de su experiencia laboral, por favor, si nos quiere compartir. Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, yo comencé en el sector educativo en el año de 2012 y entré en unos interinatos bien padres a trabajar como maestra en DGD. Y poquito a poquito fui entrando al sector educativo y he estado afortunadamente en varios niveles, por lo cual me ha dado con eso me he enriquecido para darme una visión más amplia. He trabajado para secundarias técnicas, para bachilleratos, en licenciaturas, en la UPB he dado clases también, he dado clases a nivel posgrado, he dado clases en maestrías y pues bueno, también tengo una maestría en educación, que me ha permitido y me ha dado muchos elementos para poder desempeñarme en estas funciones, como bien mencionas, aquí en la subsecretaría, como el enlace académico. Y afortunadamente he estado en esta área desde creo que fue por ahí de marzo de 2019, entramos en esta administración con mucho gusto a trabajar todos los temas académicos y justamente atender este tema que vamos a ver el día de hoy, que es cómo la política educativa es finalmente lo que nos va dando la línea, ¿no? Para poder atender muchas áreas, pero en este caso que vamos a platicar hoy, el específico de la formación docente. De eso y más vamos a platicar el día de hoy. Yo le quiero pedir para comenzar esta interesante charla, maestra, si nos pudiera dar una definición breve o la que usted considere de lo que es política educativa o las políticas educativas. Y también quiero preguntarle estas políticas educativas, ¿de qué manera influyen estas políticas educativas actuales en la formación de las y los docentes? Y mira, fíjate que definir para mí como tal las políticas educativas me parecería oportuno hacerlo, como tú mencionas, en toda la charla, ¿no? Porque la política educativa finalmente lo que nos lleva o lo que considero que son las pautas que van a dar pie a lo que queremos atender, lo que queremos hacer, y nos va a dar un propósito, nos va a dar una luz hacia dónde tenemos que ir como sociedad finalmente. Esta política educativa y sobre todo la pregunta que me hace es muy interesante de cómo influyen las políticas actuales en la formación docente. Creo que tiene que ver mucho con que pues en el sistema educativo en el que nos encontramos es súper determinante el actuar de los docentes, ¿no? Y por lo tanto tenemos que verlos como que son miembros activos de esta realidad en la que estamos en el sector y que como tal en la educación tiene que ir de la mano la formación, ¿no? Y tiene que ser una formación integral para las personas, así como también desde esa perspectiva las políticas educativas y en general reformas educativas y demás tienen que ir aunando estos esfuerzos para justamente poder alcanzar cada vez más y mejores resultados desde la educación y sobre todo para poder poner una situación en contexto en contextos reales a los docentes, es decir, ellos día a día viven unos contextos que solamente ellos saben.
y entonces al buscar que las políticas educativas se puedan aplicar de la mejor forma, implicaría que a través de una formación docente, es decir, puede ser que se dé a comprender esas necesidades a través de la formación docente, es como pudiéramos hacer que tenga la importancia y que sea la labor determinante en las sociedades para poder lograr estas políticas, lograr los propósitos de las políticas educativas, pero sobre todo el reconocer que quienes las ponen en práctica, pues finalmente, o quienes llegan a ponerla en práctica son los docentes, ¿no? Vaya que es muy interesante esta primera intervención suya, totalmente de acuerdo en esta parte que las políticas educativas es mejor irlas entendiendo y asimilando como parte de la práctica misma, ¿no? Y eso es lo que nos va usted a compartir el día de hoy. Ya comenzamos con esta introducción de lo que son las políticas educativas. Maestra, yo le quiero preguntar, con base a estas mismas políticas educativas actuales en las que estamos hoy en día, ¿cuál cree que son los retos a los que se enfrentan las instituciones formadoras de docentes para esta misma formación de las y los docentes? ¿Qué nos puede compartir, maestra? Mira, es una excelente pregunta. Como en todo, nosotros finalmente estando, y digo nosotros, hablando como una administración, al tratar de plasmar estas políticas públicas en el día a día, lo principal que tenemos que enfrentarnos o pensar es que, pues más bien tenemos que pensar de forma innovadora, ¿no? De manera pedagógica innovadora, para que justamente las políticas puedan ser atendidas. Y bueno, finalmente también hay una gran problemática que no puedo dejar de mencionar acerca de que muchas veces la formación docente no es la necesaria o no es la que se necesita para poder lograr los propósitos de las políticas públicas. Con esto quiero identificar un primer reto. A veces las formaciones para docentes están como hiperresponsabilizando a los docentes a hacer muchas cosas sin entender los contextos que te comentaba en un principio. Yo considero que en un ejemplo, en estas políticas públicas educativas que tenemos ahora, como la nueva escuela mexicana, ¿no? En esta nueva escuela mexicana justamente nos lleva a eso, a contextualizar lo que el docente vaya necesitando. ¿Cuál es el principal reto ahora para las formadoras? Pues creo que debe ser comprender que los contextos van a ser totalmente diferentes de muchos maestros. Y uno de los retos es justamente el no querer generalizar nuevamente el que todos los maestros frente a grupo están dando la misma clase o están en las mismas situaciones. Y con eso finalmente sí estaríamos atendiendo una política educativa de buscar una inclusión y de buscar la integración de que los docentes puedan tener a la mano en sus contextos lo que requieran. En la formación docente habría que empezar a pensar un poco en que se reconozca más a estas figuras, ¿no? Y que se les dé más un acompañamiento y no solo el transmitir información por transmitirla, ¿no? O tal vez en algún punto el dar algún documento solo por necesidad de recibirlo. Creo que ese es uno de los retos más amplios que hemos tenido siempre en México. Normalmente los docentes cuando ingresan a algún tipo de formación, del 100% que entra únicamente termina el 30%. Entonces eso también nos habla de un gran reto. Significa que el poder poner a la formación docente como una necesidad del maestro sería poder focalizar esa necesidad o identificar como formadoras cuál es la necesidad real del docente. Y eso solamente lo vamos a poder entender con la nueva escuela mexicana. Insisto, ahí en la nueva escuela mexicana estamos tratando de llevar el contexto propio de cada uno de los docentes, de las escuelas, de las propias localidades, ¿no? Vamos de un contexto que siempre se ha mencionado en la escuela, pero ahora siento que vamos a buscarlo más fuertemente, que es buscar los principales actores de cambio desde las escuelas hacia las sociedades en general, ¿no? Y pues bueno, finalmente te insisto, creo que uno de estos retos que menciono tienen mucho que ver con que no estamos reconociendo finalmente las figuras, ¿no? Eso es un reto muy fuerte también para formadoras, dado que
a veces incluso las mismas capacitaciones, formaciones, talleres, diplomados, especialidades, doctorados, están muy generalizados, ¿no? He tenido últimamente un poquito de contextos con acercamientos con maestros acerca de su experiencia de vida y cómo las experiencias de vida de cada uno de los maestros, viviendo estas políticas públicas realmente en el aula, ellos pueden lograr identificar muy bien cómo aplican las políticas. Lo que no logran identificar es justamente que a ellos se les reconozca por aplicarlas, ¿no? Entonces, siento que ese es otro reto muy grande y no únicamente para las formadoras, también para nosotros como administración, el poder dar esta renovación en la figura, ¿no? Es una parte también de los objetivos en las políticas educativas en la nueva escuela mexicana, la revalorización de los docentes, ¿no? Entonces, es como con estos pequeños ejemplos que considero, creo que pudiera darte algunos retos que he estado identificando a lo largo de estos 4 años. Y que, pues, no sé, hay todavía mucho por atender, pero creo que dentro de lo que cabe, en el caso, por ejemplo, de las normales, está muy claro, ¿no? Que poco a poco ustedes han ido contextualizando a cada una de sus instituciones lo que requieren de acuerdo al desarrollo de sus cursos, ¿no? Entonces, eso también para mí significa que poco a poco vamos aplicando las políticas educativas, vamos contextualizándolo a las necesidades que vamos identificando y finalmente que parte de la formación es paralelo, ¿no? Es paralelo a la educación. No puede ser la educación algo que quede inerte y sea eso lo que se quede, ¿no? Tiene que irse renovando, tiene que irse mejorando, aplicando y hasta, como decían las palabras hace rato, innovando, ¿no? No vamos a ponernos a inventar cosas, simplemente las vamos a tratar de innovar para que lo que ya esté y funcione tal vez un poco mejor. Esto en cuanto a los retos, maestra, pero también de acuerdo a su experiencia, a su práctica, ¿cree que haya algunas áreas de oportunidad en las que se pudiera trabajar? ¿Usted ya las tiene a lo mejor por ahí identificadas? ¿Nos puede compartir algo? Fíjate que rescato lo que te mencionaba hace un ratito, la experiencia docente, que es hermosa estar frente a grupo. A mí sí me gustaba trabajar en equipo, por ejemplo, sí me gustaba trabajar en colegiados. Creo que son de las cosas que puedo buscar, que hay que fortalecer. Es un reto porque normalmente a veces nos cuesta un poquito de trabajo el trabajo en equipo, pero creo que ya existe, ya está, y el que está y el que se hace de muy buena forma es una gran oportunidad, es una gran área de oportunidad. El trabajo colegiado nos va a enriquecer, nos va a fortalecer. Finalmente creo que si buscamos el trabajo en pares, vamos a poder lograr mucho. Me queda muy claro los ejemplos que insisto que he visto que han trabajado en normales, ¿no? En el desarrollo de cada uno de sus cursos, y me quedé impresionada y admirando como siempre a los normalistas con todo el trabajo que han hecho con a la adaptación, ¿no? En estos de los modelos educativos, ¿no? Para implementarse en básica. Los normales, por ejemplo, tuvieron que hacer un trabajo colegiado muy fuerte, ¿no? Que esto tiene que ver mucho para la formación y se va a ver entonces en la formación docente todo este trabajo en conjunto que hicieron, ¿no? Para la adaptación de los planes de estudio, para los cursos que se van a dar dependiendo del cambio de modelo educativo. Entonces, eso creo que es un área, es una fortaleza, y en este caso para las normales es una súper fortaleza, porque aparte de ustedes lo hacen de manera natural, lo generan de manera constante, ¿no? Lo hacen en sus prácticas, lo hacen cuando se van los chavos a las prácticas en las escuelas, van aprendiendo que incluso los maestros tienen que hacer este trabajo colegiado para poder tener este diálogo y poder mejorar, ¿no? Entonces, en la formación docente, pues efectivamente las normales tienen esta súper fortaleza que yo creo que deben de trabajarla todavía con muchas ganas, ¿no? Porque sí he participado afortunadamente solo observando, claro, en algunas de las mesas, y la verdad es que el diálogo que tienen es muy enriquecedor, y finalmente los trabajos o los productos que se generan son brillantes, ¿no? Entonces, eso creo que sería la fortaleza que pudieran identificar de este tema de la formación docente.
en cuanto a la aplicación de las políticas educativas. Ahora, ya toca un tema muy importante, ¿no? La intervención de las y los docentes, así como de las y los estudiantes. Y es lo que yo le quiero hacer hincapié, maestra, de qué manera participan los docentes, las docentes, los estudiantes en la construcción de estas políticas educativas. Ok, bueno, unos ejemplos son como los que acabo de mencionar, que se generan mesas de trabajo, el trabajo colaborativo finalmente, y yo creo que hay algunas opciones, digo opciones porque en estos años en la subsecretaría hemos estado apoyándonos, sobre todo, voy a dar un ejemplo, para cuando hicimos unos foros para consulta de la Ley General de Educación Superior, en este caso que atendería normales, ¿no? Cuando hicimos los foros, solicitamos en la convocatoria, o sea, está abierta para público en general. En este tipo de espacios es donde los estudiantes pueden participar, incluso hasta los padres de familia pueden participar, cualquier persona de la sociedad puede participar, ¿no? Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo, y por cierto quiero reconocer que en este foro de consulta de educación superior, de la Ley General de Educación Superior para el Estado de Veracruz, participaron un montón de chicos, estudiantes, creo que fueron hasta 25 chicos de tecnológicos, fueron como 25 de normales, o sea, hay una serie de participaciones, pueden ser a través de consultas de este tipo. Por ejemplo, también, ahorita que no sé si conozcan o sepan, tenemos un cambio de modelo a partir de de septiembre 23, en la media superior. Y para esta media superior, este cambio, desde hace 2 años se han estado realizando mesas de trabajo con docentes frente a grupo, ¿no? Con docentes frente a grupo para poder plasmar, insisto, lo que te digo, ¿no? Lo rico de los contextos de cada uno de los maestros que están en frente a grupo. Y, bueno, en este caso para ellos no aplica el probarlo con los estudiantes, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, son estas mesas de trabajo con los docentes. Y déjame decirte que de igual manera yo creo que como sociedad en general, todos participamos de una u otra forma en la construcción de estas políticas educativas, de manera natural, porque las aplicamos, las llevamos administrativamente o nos aplican, ¿no? Y número 2, yo creo que sería porque haciendo un análisis de administración en administración, voy a llamarle así porque las políticas van cambiando por administraciones, pues tal vez en esta administración se está aplicando lo que en algún momento vieron que las políticas educativas de otra administración no funcionaron, o no eran las adecuadas, o no iban encaminadas a esta visión que tienen en este momento la nueva escuela mexicana. Entonces, yo quisiera comentarte que a mi parecer, estos jóvenes que estuvieron en generaciones pasadas en otros modelos educativos, ¿no? Los maestros que participaron también aplicando esos modelos educativos, ahora están haciendo o hicieron historia y ahora fueron partícipes de que nos pudiéramos dar cuenta que tal vez las metas no eran las adecuadas, los propósitos, y entonces pues en algún momento debemos de buscar que logremos acercar a la sociedad los propósitos de esas políticas, ¿no? Entonces esa sería más o menos como pudiéramos estar interactuando con docentes, con estudiantes, padres de familia, ¿no? Con la sociedad en general. Ya toca un tema también interesante, ¿no? Que estas políticas educativas no solamente impactan en el ámbito educativo mismo, ¿no? En el sector educativo, sino también a la sociedad en general, ¿no? También trasciende esa parte, impacta las políticas educativas. Y por esta manera, por esta situación, maestra, yo le quiero preguntar cuál sería el papel de estas políticas educativas en la transformación de la sociedad actual, de lo que estamos viviendo como sociedad. ¿Cuál es el papel de las políticas educativas en una transformación de esta sociedad? Ay, súper pregunta. Bueno, las políticas educativas yo creo que marcan las principales pautas, como he mencionado, y que van a ir rigiendo un sistema educativo en este caso, ¿no? Estas políticas educativas, en dado caso, nos hicieron una reforma al artículo 3 constitucional, derivó una ley general de educación, a 3 leyes, ¿no?, secundarias de la reforma, y así consecutivamente una serie de instrumentos que le voy a llamar herramientas para poder, ahora sí, llevar a cabo las políticas educativas y con ello transformar justamente la sociedad, ¿no?
Hace ratito mencionaba la nueva escuela mexicana y justamente lo que tiene esta nueva escuela mexicana es el que ahora haya pautas, ¿no? Que haya pautas en este sistema educativo y que se vea en un impacto, ¿no? Que tenga un impacto a la hora de estar frente al aula, y no solo frente al aula, sino también fuera del aula, en la sociedad y con la sociedad, ¿no? Entonces, creo que se debe hacer o más bien las políticas educativas que tenemos ahora, lo que pretenden hacer es que sea un impacto significativo en el qué hacer de las escuelas, los directivos, los docentes, los estudiantes, los padres de familia, y que todos en conjunto finalmente vayan pudiendo generar pues equipos de gestión, estudiantes que se vean fortalecidos en su forma de ser, docentes reconocidos y orgullosos de su labor, padres contentos por tener jóvenes estudiando, ¿no? Y que pues finalmente todo eso se pueda ver reflejado en una sociedad. Ese sería el ideal en la política educativa. Déjame comentarte que pues yo creo fuertemente en que la educación es el principal factor para transformar la sociedad. No creo que haya otro. Bueno, y con ello yo creo que las políticas educativas deben de, por ello, estar enfocadas y orientadas a que sea siempre y se busque un desarrollo integral, recordando las filosofías y las misiones, ¿no? de la educación y de la importancia, sobre todo, de educar. Si recordamos esta importancia de educar, no solamente para que sepa alguien, sino para formar a una persona, a un ciudadano o ciudadana, creo que esa sería la diferencia para poder lograr tener un impacto en la sociedad, y con ello pues podríamos tener, yo considero, efectos considerables sobre pues las capacidades futuras de las generaciones, ¿no? Tendrían la capacidad para aprovechar cualquier situación, ¿no? Tendrían las aptitudes para poder, en primer lugar, permanecer en un sistema educativo, que creo que ese es un reto muy fuerte, ¿no? En permanecer dentro del sistema educativo. Incluso estas nuevas políticas educativas intentan apoyar y generar todo lo posible para que la gente no deje de estudiar, todos tengan un lugar donde estudiar, que sea, no como, ahora sí sea nuestra segunda casa, ¿no? Finalmente. Y pues bueno, todo esto implicaría que el rol de las políticas educativas debe ser para romper con circuitos que reproducen la desigualdad y la pobreza, ¿no? Creo que debe ser una fuerza de trabajo que le dé un dinamismo, le dé competitividad, porque sí la requerimos también, pero que también le dé un sostén a la sociedad en general. Y pues eso lo vamos a lograr únicamente mediante la educación, mediante el conocimiento, y que siendo de manera oportuna y eficiente pues podamos ir armonizando pues lo que aprendemos, ¿no? Las habilidades que tenemos, los conocimientos, las destrezas, y finalmente con valores ir llevando hacia una visión más humanista el desarrollo tanto de las personas a nivel local como a nivel nacional. Vaya que es muy interesante, y yo me quedo con una frase que nos compartió hace un instante, donde nos menciona que las políticas educativas buscan un desarrollo integral, y creo que eso es, al final de cuentas, uno de los objetivos, ¿no? Digo, es un tema muy amplio, pero resalto esta frase que nos acaba de compartir maestra Emma Trujillo Páez. Le quiero agradecer su tiempo, pudiéramos seguir platicando más, sobre todo enfocado al normalismo, que esta política educativa, el impacto que tiene en la formación de docentes, que a su vez van a formar a todas las niñas y niños, a los jóvenes que van a estar en esta sociedad, que bueno, estamos en este cambio, en esta ida y vuelta. Maestra Emma, ¿algo más que nos quiera compartir? Pues mira, nada más retomando el tema que mencionas, es muy importante y para mí sería muy grato el que en este caso llegue el mensaje a normalistas, ¿no? A formadores de normalistas, la importancia que se tiene justamente en buscar ese desarrollo integral. Y digo buscar porque debe ser tanto propio del docente como para generarlo hacia los estudiantes. Y sí, justamente no hay nada como
el poder reconocer, en este caso las normales, la gran labor que tienen, que no aparte no es nueva, no es que este nuevo modelo educativo sea algo nuevo, cuántos modelos educativos no ha habido y cambios administrativos, en fin, pero lo esencial de las políticas públicas en general debe ser buscar ese bienestar en la sociedad, ¿no? Y entonces, en este caso, para las y los normalistas, extenderles mi reconocimiento, pero sobre todo el orgullo que se siente el poder estar de pronto como viendo, hace unos días entregaron unos cambios de plazas, y un maestro vino bien orgulloso a ver a su exalumno, un maestro de las normales vino a ver a su exalumno bien contento a recibir su lugar para ir a trabajar, que está lejísimos, ¿no? Y el chico contentísimo. Entonces, nada más, eso sería un ejemplo para mí de la importancia que tienen los formadores de formadores, ¿no? Entonces, cerrar ese ciclo está muy bonito, el maestro está bien contento, y ya quedé hasta con el chisme de maestro, ya no voy a decir su nombre para que no vaya a haber mayor situación. Maestra Emma Natalia Trujillo Páez, coordinadora académica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior SEMSIS de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos, y esperamos volvernos a encontrar más adelante en otro episodio del podcast. Claro que sí, con mucho gusto. Un saludo a todos, que tengan bonita tarde. Esto fue EduCiencia Podcast temporada 2. Soy David Silva. A nombre de la Dirección de Educación Normal le doy las gracias y nos vemos en la próxima.